Reconozco que he desarrollado un sexto sentido para detectar podcasts que en realidad son extractos de vídeos o que utilizan los vídeos dentro de sus audios y creedme que muy poquitas veces me equivoco. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Último episodio de la semana al otro lado del micrófono, el Metapodcast diario en el que en 10 minutitos te pongo al día sobre noticias, eventos, herramientas, recomendaciones y experiencias personales que vivo, todo ello relacionado con el podcasting que me rodea. Yo soy Jorge Marín y es un placer invitarte a pasar al otro lado del micrófono como cada día desde EOB Productora. El contexto lo es todo, la verdad. Alejarse del micrófono, por ejemplo, yo estoy grabando así y de vez en cuando me alejo y me acerco y grito y chillo y aplaudo y esto está muy bien. Pero si lo escucháis solamente pues os volvéis un poco locos y locas. Sin embargo, si me veis en vídeo, pues lo entendéis, ¿no? Y a lo mejor entra alguien en mi habitación, hoy por suerte estoy solo, pero si estuviera grabando y escuchaseis los ruidos de Blanca o mis hijas en audio, pues os quedaríais un poco como descolocados, ¿no? Y fuera de la situación. Sin embargo, si estuviéramos en vídeo y vierais a Blanca entrar por la puerta o a mis hijas, pues sabríais que me alejo del micrófono por un motivo, y es que estáis viendo a Blanca o a mis hijas entrar a la habitación. Sin embargo, en audio no tenéis ese contexto. Y ese contexto visual, cuando estamos escuchando un contenido, parece que como que nos deja en segundo plano. Me explico. Cuando le doy al play a un podcast y enseguida oigo los extractos de la entrevista que voy a escuchar a continuación, si son extractos simplemente con un pequeño sonidito así muy leve, digo, vale, sí, esto es un podcast. Pero si son extractos que son en realidad ganchos, ¿no? Se llaman hooks, que parece que están pensados para invitar a que alguien los disfrute en redes sociales, con el típico... Seguro que os habéis encontrado con algún podcast que utiliza estos sonidos, que en realidad no es que sean sonidos, es que son ráfagas y efectos pensados para el vídeo, porque cuando hay un cambio de plano, cuando hay un cambio de escena y metes ese en vídeo, digamos que no te asusta tanto, pero en audio, cuando estás escuchando tranquilamente una conversación o una declaración y enseguida te entran soniditos como cosas así, pues al final como que te descolocan, ¿no? Y no hablo solamente de estos cortes al inicio de un podcast, que son más bien pensados para ver, ya digo, en redes sociales o en YouTube, y ahí es donde voy, con todo el tema audiovisual. Son piezas que están pensadas, ya digo, para consumir en vídeo, para disfrutar o para encontrártelas en redes sociales como TikTok, con plataformas audiovisuales, más audiovisuales que una plataforma sonora, una plataforma de podcast que no incluye la imagen, que claro, te ayudan a comprender o a quedarte más enganchado a lo que estás viendo. Sin embargo, si solamente lo estás disfrutando en formato sonoro, todos estos efectos, todos estos cortes, todos estos atrezos que se le meten al audio, pues no tienen mucho sentido, ¿no? Y con esta reflexión quiero que la gente se pare a pensar un poco en lo que está ofreciendo a cada uno de sus seguidores dependiendo del formato donde lo esté distribuyendo. Porque claro, hay muchos creadores que se están ahora... digo que esto es una moda que me estoy encontrando mucho porque cada vez hay más, ¿no? Que yo le doy al play a un podcast y enseguida se oye, porque tú, ¿cómo ganaste tu primer millón? ¿Y cómo diste con la clave para que tu negocio? ¿Y qué fue lo primero que...? Y se echan unas risas y corte otra vez, y esto cada vez es más habitual. Y sé perfectamente que esos cortes vienen pensados para los primeros segundos de un vídeo en YouTube, para que la gente no se vaya de ese vídeo en YouTube, y que luego el creador o la productora o lo que sea han distribuido ese contenido de vídeo en formato podcast sonoro, quiero decir. Está muy bien, pero parece que dejan en un segundo puesto, en un segundo plano, a los oyentes de podcast, que son los principales consumidores de podcast. Hemos vuelto a priorizar el vídeo, a los consumidores de vídeo, por encima a los de audio.
Y esto se puede evitar simplemente fijándonos dónde vamos a publicar nuestro contenido. Hace poco reflexionaba sobre esto también y os pongo un ejemplo para que entendáis cómo he llegado a esta conclusión. Resulta que los Reyes Magos y Papá Noel han traído una serie de cuentos a mi hija pequeña, unos cuentos basados en la serie de televisión o la serie de animación de Bluey. Estos dos perritos australianos, esta familia de perritos australianos, que la verdad que es una serie impresionante y me encanta verla con ella, con mis hijas y disfrutar de ella. De hecho tenemos mucho merchandising de esta serie de televisión y cantamos sus canciones y está fenomenal. Tanto es así que le han traído algunos cuentos adaptados de esta serie de televisión de Bluey. Y yo lo pensaba, digo, joder, los cuentos de Bluey están adaptados de los capítulos de la serie de televisión de Bluey, pero están adaptados. No es el episodio literal adaptado a un cuento donde te cuentan todo lo que ha pasado en ese episodio. No, adaptan el concepto, cogen varios... No son fotogramas incluso, son varias ilustraciones del episodio adaptadas al cuento, ¿no? No es un 1-1, no cojo el episodio, voy sacando fotogramas y te paso la transcripción con los diálogos del episodio. No, es una adaptación. Y eso es lo que muchos creadores de podcast no están haciendo. No están adaptando su video podcast al formato sonoro. Se están olvidando de que sus podcasts son consumidos por oyentes de podcast y meten muchos sonidos y muchos efectos audiovisuales en formato auditivo. Y esto es un error, porque claro, te saca, a mí personalmente me saca mucho cuando empiezo a escuchar un podcast y me hace las típicas ráfagas o mete esto yo para clientes se lo arreglo muchas veces, porque hay veces que se trata de un evento en el cual ponen un vídeo y claro, el vídeo pues a lo mejor tiene declaraciones o no y es solo música. Claro, ¿qué sentido tiene poner música en mitad de un podcast? Hombre, si es una canción famosa y es un podcast o es un podcast musical, pues bueno, pues lo puedo llegar a entender. Pero si estamos en un evento y dicen, bueno, vamos a dar el paso al vídeo y se quedan callados y tú te quedas como, bueno, y suena aquí una música de un banco de sonidos y te quedas tú como, ajá. Bueno, pues a ver si acaba esto, porque yo estoy escuchando aquí una sintonía y como no puedo verlo, pues no sé qué están mostrando. Y como no me lo resuman, pues me parecerá muy bonito el vídeo, pero no lo he podido ver, solamente lo he podido escuchar. Si el vídeo todavía tiene algún tipo de locución o de declaración, pues bueno, pues lo puedo llegar a integrar dentro de un podcast. Pero, hay que respetar un poquito el sonido. Hay muchas veces que meten un spot publicitario en un podcast y ese spot publicitario tiene muchas sintonías, muchas ráfagas, muchos jingles, como que está súper editado para que llame mucho la atención, ¿no? Y guau, 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 cui, cui, cui. Y recuerdo uno, además creo que lo puse en el canal de Telegram, que tenía mucho sonido de unos pájaros. Y yo lo escuchaba en podcast y decía, esto es una campaña de vídeo, no puede ser que lo hayan puesto y que suenen tan fuerte los pájaros, porque me saca del podcast. O sea, si yo lo veo en vídeo, pues a lo mejor veo que ese pájaro que están poniendo tan alto en volumen es porque está muy cerca o porque es el verdadero protagonista del vídeo. Y puedo entender que sea un volumen muy alto el que tiene ese pájaro en concreto respecto a todo lo demás del vídeo. Pero en podcast, aparte de dejarme sordo, me estás sacando completamente del episodio. ¿Para qué me pones esa promo de vídeo en un podcast de audio? No, piensa en hacer una promo de audio para los consumidores de audio de tu podcast. Y esto es lo que muchas veces están cayendo en el error, en mi opinión, que ya digo que esto es mi podcast y de ahí mi opinión. Un saludo para Leo, que no le gusta mucho esto. Que cada vez ocurre más veces, ¿no? Cada vez te encuentras con vídeos de YouTube adaptados a podcast o extractos de algún anuncio o de programa de televisión que lo pasan a formato sonoro sin tener en cuenta que los que somos oyentes de podcast pues no disfrutamos de todo el contenido audiovisual. Y aunque así fuera, debemos tener en cuenta a la gente que no puede ver, a la gente que no puede disfrutar del contenido audiovisual, que solamente pueden ser oyentes de podcast. Hay muchos podcasts que ahora se graban en vídeo que caen en el error de no describir lo que están haciendo
de que a lo mejor hacen algo o entra alguien en la habitación, como lo que os decía a vosotros antes, ahora porque estoy solo, pero si entrase Blanca, pues yo lo diría aquí, ay, perdonadme que está Blanca aquí, yo no porque lo edito, ¿no? Pero si fuera un programa en directo, perdonadme que está Blanca, hombre Blanca, saluda al micrófono, venga, ya sabéis que está Blanca aquí y no me oís a mí que me alejo. Hola Blanca, sí, saluda a los del micrófono, te están escuchando ahí a lo lejos. No, poner en contexto a vuestros oyentes. Si hacéis algo, si habláis de un producto, describirlo, pero si no lo podéis describir, cortar ese trozo, porque no tiene sentido que publiquéis eso en podcast, porque la gente no lo puede ver, y si no se lo describís, pues no. Debemos pensar que nuestro podcast, si no lo vamos a describir, ¿por qué lo estamos publicando en plataformas de podcast que solamente ofrecen sonido? Dejadlo en los canales de YouTube o en Spotify en vídeo, pero no lo distribuyáis a las propias plataformas que solamente ofrecen audio. ¿El vídeo se está comiendo la tostada del podcasting? Pues puede, pero hay que tener en cuenta que el poder del podcasting está en la capacidad de comunicar, en la conversación, en lo que tenemos que contar con nuestras voces y con nuestros sonidos, que el vídeo en el podcasting no es que fuera algo a evitar, sino que es algo que debería estar en segundo plano, no en primer plano, porque lo importante del podcast o del podcasting es el propio contenido, no los efectos de sonido, los efectos o ruidos de sonido. Bueno, ya me entendéis, si se trata de una ficción sonora, los ruidos o la edición sí que es algo clave, pero no es de eso de lo que estoy hablando hoy. Que evitéis, por favor, los efectos estridentes de sonido que nada más que hacen que la gente salga espantada en las versiones sonoras, que si es un vídeo y es muy, pero que muy editado, que promováis que la gente lo vea, no lo disfrute en podcast, porque realmente a lo mejor no solamente no ganáis oyentes, sino que incluso los ahuyentáis. Pero bueno, hasta aquí mi episodio de opinión. Para cerrar esta semana, solamente quiero desearos un gran fin de semana lleno de podcast y recordaros que encontraréis todos los episodios anteriores, los enlaces de los que he hablado en todos ellos y toda la información de este proyecto en su web, alotroladodelmicrofono.com, donde también podréis encontrar las formas de apoyar este podcast, de uniros a su comunidad de Telegram o incluso de patrocinar los episodios de las próximas semanas. Recuerda, alotroladodelmicrofono.com. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.